Muy buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y hoy queremos compartir con todos ustedes una reflexión que nos ayuda a encontrar estrategias para trabajar con nuestra vida espiritual, entendiendo y poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús reflejadas en su palabra. Y el tema que estaremos exponiendo hoy es acerca de la respuesta recibida a la oración del apóstol Pablo, que dice así: bástate mi gracia. Y en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, versículo 9, la Biblia nos enseña y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho así: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Cristo. Y estaremos viendo que en el versículo 9, que especifica que los días que estuvo sin ver el apóstol Pablo fueron 3 días, y el versículo 18 afirma que recibió la vista al instante. Otros apoyan esta interpretación en las ocasiones en que Pablo en sus despedidas usaba decir: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. La palabra que Pablo usa allí del original griego es la palabra pelikos, que denota importancia y grandeza. O sea, Pablo les dice así: mirad cuán importantes y serias palabras os escribo. Si estuviese el apóstol Pablo hablando de grandes letras en cuanto a tamaño, hubiese usado la palabra mega, que quiere decir grande en tamaños. Otro de los datos que ignoran los que interpretan que el aguijón como ceguera es que las epístolas no están colocadas en la Biblia en el orden cronológico en las cuales fueron escritas, algo que veremos con más claridad. Y esto produce una mala interpretación escritural, ya que al ignorar este principio colocamos acontecimientos que pasaron en fechas posteriores y los colocamos al principio, y viceversa. Por ejemplo, aunque en la Biblia aparece primero la epístola a los romanos, esa no fue la primera carta escrita por Pablo, sino la primera carta escrita fue a los tesalonicenses. Algunos dirán que esto no tiene importancia, pero sí que la tiene, y mucha importancia. Al tener en cuenta las fechas o orden cronológico en el cual fueron escritas las epístolas, entonces podremos observar el crecimiento progresivo tanto de la iglesia primitiva como de los líderes de la iglesia, incluyendo a los apóstoles. El apóstol Pablo, el gran coloso de la fe, reconociendo que se había equivocado cuando le escribe a los tesalonicenses y les dice así: guardad todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprensible. Es imposible que el cuerpo se pueda santificar al mismo nivel que el espíritu. Pablo decida esto en su primera carta. Cuando observamos que el crecimiento de Pablo, según el orden cronológico que él escribió, notamos lo siguiente: cuando dice todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, no se está refiriendo a la carne, sino al hombre interior, al hombre espiritual. La tradición de los hombres nos enseña que la santificación es completa, es espíritu, es alma y cuerpo. Pero vamos a ver cómo meses más tarde, en el mismo año 54, Pablo se empieza a dar cuenta de un conflicto en su vida, el cual él no logra entender en ese momento, y se da cuenta que no es como él pensaba cuando le escribió a la iglesia de Tesalónica: guardando todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprensible, sino que ahora, años más tarde, en el año 57, le llama a su conflicto
un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, lo que muchos han interpretado como la ceguera, miopía o conjuntivitis del apóstol Pablo, pero que ya explicamos anteriormente. Para nosotros lo que Pablo tenía era de los deseos de la carne que en él habían pensado que al convertirse también se iban. Ahora se le estaba despertando y él no entendía muy claramente la situación o el conflicto. Ahora es bueno notar que el apóstol Pablo había hecho todo lo que él conocía en cuanto a la obra para callar esos deseos. Había ayunado, vigilado, orado y trabajado incansablemente y con mucho sacrificio. Mira en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28, dice: a lo que Dios le había respondido: Pablo, no es a través de tu obra, sino del reposo que produce la gracia en mí, en que yo hice todo lo que tenía que hacerse y consumado es, acabado toda la obra, terminada, y la hice por gracia. Por lo cual, 3 veces, y las 3 veces le responde lo mismo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Cuando tú te declaras débil en cuanto a la obra o insuficiente y reposas en mi gracia, o sea, en mi sacrificio en la cruz, entonces basta de mi gracia. En mi humilde opinión, lo que le estaba pasando al apóstol Pablo es que aunque él quiera ser humilde, su carne se rebelaba en gloriarse. Lea los capítulos 11 y 12. Allá Pablo usa la palabra gloriarse más de una docena de veces y termina diciendo en 2 de Corintios 12: he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Ahora veremos estas 3 conclusiones del texto citado. La primera: lo que no quiere hacer, o sea, su deseo espiritual, no lo hace con la carne a causa del pecado que mora todavía en la carne. La carne se resiste a obedecer. Segundo, confiesa que no lo entiende bien. Tercero, aunque con la mente quiere servir y obedecer a Dios, ve en sus miembros, o sea, en la carne, otra ley que quiere servir al pecado. De manera que en aquello que enseñan que la carne se convierte, están lejos de la verdad, exigiendo a los hermanos de la iglesia a dar un grado de santidad en la carne que no pueden alcanzar ni aún ellos mismos, obligando a la gente a comportarse de una forma hipócrita y farisaica, tratando a través de una apariencia exterior de alguna obrita, ayunitos, vigilia o forma de vestir, de santificar a la carne. Pero sin embargo, los hombres y líderes religiosos le ponen más carga a los que vienen buscando descanso a través de la ley y los rudimentos, porque le ocultan al pueblo que ellos también, así como las ovejas, sienten deseos de la carne que batallan contra su alma. Es una actitud hipócrita, farisaica, tratando de demostrar algo que no es. Son sepulcros blanqueados, les llama Jesús. Por fuera con mucha santidad y apariencia, y por dentro osamenta podrida, y están llenos de celo, raíces de amargura, chisme, odio, rencilla, mentira, iras, contiendas, guerras y disensiones. La levadura de los fariseos les ha leudado toda la masa. Según observamos el crecimiento de Pablo por el orden cronológico en el cual descubrió su conflicto, y así escribió meses más tarde de haber escrito a la iglesia de Roma, y le aclara en Gálatas capítulo 5 versículo 15 al 16 que los deseos del espíritu son contra la carne y no se entienden entre sí. Es decir, que aunque él ya admite en su crecimiento que la deficiencia en contra de los deseos de la carne, los frutos del espíritu y la voluntad del alma, advierte que esos deseos no se deben satisfacer ni practicar. Esas son las 2 palabras que no debemos de olvidar. No confunda. Tratamos de persuadir a los hombres, pero a Dios le es manifiesto todas las cosas, y es bueno que lo sea a vuestras conciencias. Él no dice que los deseos no estarán allí y que los deseos de la carne alcanzarán
una misma estatura que la del Espíritu, sino advierte: no satisfagáis los deseos de la carne, no practiquéis. No dice que no tenga el deseo, o sea, que no es pecado sentir deseo, por lo cual tú te has sentido culpable por tantos años y que no has logrado quitarlo ni con una vigilia, ni con un ayuno, ni con mucha oración. No porque tú seas mal cristiano, sino porque la carne no se convierte. Como Pablo pensaba, ella dice: no presentéis vuestros miembros como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros como instrumento de justicia. Quiere decir que tú, el hombre interior, puedes presentar a la carne, y con esta misma carne que nosotros alabamos a Dios, podemos darle un golpe a un hermano. ¿Por qué? Porque la carne no se convierte, la carne es neutral, la que decide es tu alma y tu hombre interior. Veamos 4 años más tarde, en el año 60, después de escribirle a los Gálatas, y 9 años después de haberle dicho a la iglesia en Tesalónica: guardad espíritu, alma y cuerpo en la misma santidad. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, la Biblia dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya aquí Pablo finalmente ha comprendido el conflicto que él tenía en su interior. Note que allí dice: el viejo hombre que está viciado. No dice que estaba. A la mayoría de nosotros se nos enseña a través de la tradición de los hombres que cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, este viejo hombre moría y quedaba sepultado bajo las aguas, y los pecados eran lavados al salir de las aguas del bautismo. Las dos enseñanzas son erradas. Primero, el viejo hombre no muere, sino que hay que someterlo a la voluntad del nuevo hombre, creado según Dios. O sea, el hombre espiritual somete al carnal a la voluntad del espíritu. Y segundo, no es el agua la que nos limpia, sino la sangre de Jesús en este nuevo pacto de la gracia. La carne no se convierte. Ella continúa lleno de deseos engañosos. La mente, o sea, el alma, se va renovando progresivamente a través de la revelación de la palabra revelada. El espíritu es el que renace, porque es el que estaba muerto a causa del pecado. O sea, somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Cuando tú naciste y viniste a Cristo y aceptaste a Jesús como tu único y tu suficiente Salvador, tú estabas muerto en espíritu. El neuma resucitó y la vida de Dios, que es el Zoe, vino y hizo morada en ese neuma. Y entonces es que nacemos de simiente incorruptible por la palabra de Dios en el nuevo nacimiento de este nuevo pacto. Es decir, que vivíamos en los deseos de la carne y de la mente, pero en el espíritu estábamos muertos, separados a causa del pecado. Entonces admitimos que esta carne, que es un cuerpo de humillación, carne de inmundicia, seguirá siendo así hasta el día que vayamos a su presencia o regresemos a nuestro lugar de origen, a la casa de nuestro Padre. Y entonces, y solo entonces, nos dará un cuerpo glorificado semejante de la gloria suya. Mientras tanto, la palabra y solo la palabra logrará fortalecer al hombre interior, renovando la mente a la voluntad del Espíritu y sometiendo la carne no convertida a sujeción y a obediencia, entendiendo que aunque estén los deseos de la carne, no debemos darle satisfacción ni practicar tales cosas. Todo creyente
tiene una lucha continua contra su carne y contra el espíritu. La Biblia dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. El creyente maduro que reconoce que hay deseos engañosos en su carne y que esos deseos pueden vencerse con el conocimiento de la palabra de Dios, es un creyente victorioso. Mientras estemos en esta carne, los deseos engañosos van a querer manifestarse en nosotros, pero con la ayuda del Espíritu Santo, teniendo una mente renovada por el poder de la palabra de Dios, podemos vencer la carne diariamente. En Romanos capítulo 7, versículo 14, la Biblia nos enseña de esta manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17, dice que porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sabe por qué personas no están cambiando, aunque se dicen ser cristianos? Porque todavía quieren vivir o están viviendo en su carne y en los deseos de la misma, y no en el Espíritu Santo, y todavía no han muerto a sus pasiones y deseos y concupiscencia. Viven todavía su vida antigua, solo con una mente religiosa. Por ejemplo, si una persona me dice: es que yo soy así, así nací, así soy yo, ¿qué es lo que me está diciendo? Que su vida no ha cambiado. Si la Escritura dice que ya hemos muerto a nuestras pasiones y deseos, en otras palabras, que está acostumbrado a que está viciado conforme a los deseos engañosos y quiere vivir a su vida antigua. Dile a esa persona que está al lado tuyo: despójate, quítate eso, que eso no es de Dios. Y no solo del carácter, sino que tenemos que despojarnos de otras cosas que perjudican nuestra vida en Cristo. ¿Qué cosas? Como la mentira, el enojo, la amargura, el robo, las malas palabras de nuestra boca. En Efesios capítulo 4, versículo 31, nos dice así: quítese de vosotros toda amargura, gritería, iras, maledicencias y toda clase de malicia. Eso es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que Dios nos los va a quitar. Porque acuérdate, la carne sigue viciada conforme a los deseos engañosos. Lo que la Biblia nos dice es que nosotros, el hombre interior, a través de la transformación y el conocimiento de la palabra, debemos nosotros quitarnos toda malicia de inmundicia. Te repito, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, no dice que estaba, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Cuál es ese nuevo hombre creado según Dios? El hombre que es creado en la justicia y la santidad de la verdad. Para eso venimos a la iglesia, para ser renovada nuestra alma y poder decidir al favor del nuevo hombre. En la teología cristiana se llama concupiscencia a sentir deseo o exceso de deseo no gratos a Dios, a la propensión natural de los seres humanos a obrar el mal como consecuencia del pecado original. Sonrisa, concupiscentes con valor para obrar el mal. Esa es la definición de la palabra concupiscencia. Por eso tenemos que estudiar para dejar los deseos viciosos y viciados, para poder cambiar nuestra mente y cambiar nuestra actitud para hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Nuestros pensamientos son como la programación de una computadora. Los programas son invisibles, pero forman un diseño interno que dirige
cada aspecto del funcionamiento de la máquina. Nuestros pensamientos son así. Nuestra forma de pensar y nuestra forma de andar van juntas como anillo al dedo. Por esto, la mente es el campo de batalla principal en la vida del cristiano para el cambio de vida. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, la Biblia nos enseña: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es tu responsabilidad y la mía de cambiar los malos pensamientos, ese espíritu de roba, mata y destruye, por uno ama, bendice y construye. Y tú despojarte de ese viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos de la carne. Espero que esta enseñanza acerca del conflicto interior del apóstol Pablo, que termina con esta respuesta de parte de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que, si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhorto a suscribirte a este canal y que puedas compartirnos en tus redes sociales, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión y gracias por tu sintonía.